Bienvenidos amigos. Hoy los invito a dejar atrás el ruido y abrir el corazón a la palabra viva de Dios. Vamos a recorrer historias de fe, dolor y esperanza, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento. No buscamos solo conocimiento, sino dejar que la luz de la esperanza transforme nuestra vida. Abramos juntos el libro de la vida y permitamos que sus palabras nos desafíen y consuelen. Comencemos este viaje de fe, dejando que el Espíritu nos guíe hacia un encuentro personal con Dios. Retrocedamos al tiempo de Abraham, un hombre elegido por Dios en medio de un mundo antiguo y misterioso. Dios le hizo una promesa extraordinaria. Tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, aunque tanto él como su esposa Sara ya eran ancianos y ella nunca había podido tener hijos. Imagina la esperanza y la incertidumbre que sentían cada noche al mirar el firmamento, preguntándose si algún día verían cumplida esa promesa. La fe de Abraham fue puesta a prueba desde el principio, pues todo parecía imposible ante los ojos humanos. Abraham creyó en la palabra de Dios, pero la espera fue larga y llena de dudas. Los años pasaban y la promesa seguía sin cumplirse. Sara, sintiéndose desesperada y sin esperanza, tomó una decisión difícil. Ofreció a su esclava Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Así nació Ismael, el primer hijo de Abraham, trayendo alegría pero también nuevas complicaciones a la familia. Sin embargo, este no era el hijo que Dios había prometido a Abraham y Sara. Contra toda lógica y expectativa, Dios cumplió su promesa. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, ella quedó embarazada y dio a luz a Isaac, el hijo del milagro. La llegada de Isaac fue motivo de inmensa alegría y asombro para todos, pues representaba la fidelidad de Dios y el cumplimiento de una promesa imposible. La familia celebró el nacimiento de Isaac, sabiendo que era el inicio de una nueva historia para su pueblo. Ahora Abraham tenía 2 hijos, y con ellos vinieron los celos y las tensiones. Sara, al ver a Ismael crecer junto a Isaac, sintió temor y preocupación por el futuro de su propio hijo. La convivencia entre Sara y Agar se volvió cada vez más difícil, y la armonía familiar se rompió. Los conflictos y las emociones humanas se hicieron presentes, mostrando que incluso los elegidos por Dios enfrentan desafíos y sufrimientos. Finalmente, Sara pidió a Abraham que expulsara a Agar e Ismael, temiendo que Ismael pudiera amenazar el futuro de Isaac, el hijo de la promesa. Abraham se sintió profundamente angustiado, pues amaba a ambos hijos y no quería causarles dolor. Sin embargo, Dios le aseguró que también cuidaría de Ismael y que su descendencia sería grande. Aún así, la decisión fue dolorosa y marcó un antes y un después en la vida de Abraham. Abraham, desgarrado por dentro, enfrentó una decisión imposible. Debía elegir entre sus hijos y la promesa de Dios. En soledad, reflexionó sobre el significado de la fe y la obediencia, preguntándose si realmente podría soportar el peso de esa elección. Su corazón estaba dividido, pero su confianza en Dios lo sostuvo en medio de la tormenta emocional. Así comenzó una prueba de fe y dolor para Abraham, una historia que nos recuerda que la confianza en las promesas de Dios a veces exige sacrificios profundos y decisiones difíciles. La vida de Abraham es un ejemplo de perseverancia, esperanza y fe inquebrantable, incluso cuando el camino parece imposible de recorrer. Abraham, roto por el dolor de tener que despedirse de su hijo, buscó refugio en la presencia de Dios. En medio de su angustia, escuchó la voz divina que le decía: «No temas por el muchacho ni por tu esclava, por Isaac vendrá tu descendencia, pero también haré de Ismael una gran nación». Estas palabras, llenas de promesa y esperanza, le recordaron que Dios no olvida a ninguno de sus hijos, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Confiando en la fidelidad de Dios, Abraham preparó pan y agua para Agar e Ismael, y con el corazón lleno de tristeza, los despidió al amanecer. Los vio alejarse hacia el desierto, sabiendo que su futuro era incierto, pero creyendo que Dios cuidaría de ellos. Cada paso que daban era un acto de fe, tanto para Abraham como para su familia.
La fe de Abraham no lo libró del sufrimiento ni del dolor de la separación, pero le dio la fuerza necesaria para obedecer a Dios, incluso cuando su corazón estaba quebrantado. En su soledad, Abraham se aferró a la promesa divina, confiando en que el amor de Dios era más grande que cualquier prueba. La grandeza de Abraham no estuvo en entender todos los caminos de Dios, sino en confiar plenamente en Él, aun cuando no podía ver el final de la historia. Su fe fue un faro en medio de la incertidumbre, guiándolo paso a paso. Esta historia nos enseña que la fe verdadera se prueba y se fortalece en el dolor y la incertidumbre. Cuando enfrentamos momentos difíciles, podemos recordar el ejemplo de Abraham y encontrar esperanza en la fidelidad de Dios, que nunca abandona a sus hijos. Aunque no siempre comprendamos el propósito de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios siempre tiene un plan de amor, incluso cuando no lo vemos claramente. Su fidelidad permanece, guiándonos hacia la luz, aún en medio de la oscuridad. Agar e Ismael vagaron por el desierto hasta que el agua se acabó y la esperanza se desvaneció. Agar, desesperada, lloró lejos de su hijo, incapaz de verlo morir. Pero Dios escuchó la voz de Ismael y envió un ángel. No temas, Dios ha oído al muchacho. Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Así, Dios salvó a Ismael y reafirmó su promesa. El desierto no desapareció, pero Dios proveyó lo necesario. Esta historia es un faro. Dios escucha y actúa en nuestro momento más oscuro. Imaginemos la escena. Jesús y sus discípulos llegan a la región de los Gadarenos, un lugar apartado, marcado por la presencia de sepulcros y colinas rocosas. Allí, dos hombres, marginados por la sociedad y dominados por fuerzas oscuras, vagaban entre las tumbas, temidos por todos. Nadie se atrevía a acercarse a ellos, pues su sufrimiento era evidente y su dolor profundo. Sin embargo, Jesús, movido por compasión, no los evita, sino que se acerca a ellos con una mirada llena de misericordia y poder. Los demonios que atormentaban a estos hombres reconocieron inmediatamente la autoridad de Jesús. Temblando ante su presencia, le suplicaron que no los enviara al abismo, sino que les permitiera entrar en una piara de cerdos que pastaba cerca. La escena era tensa. Los espíritus malignos sabían que estaban ante el Hijo de Dios y no podían resistirse a su mandato. Jesús, con autoridad serena, les dio permiso. Al instante, los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. El rebaño, poseído y fuera de control, se precipitó por un despeñadero y cayó al mar, donde perecieron. Fue un momento impactante, que dejó a todos los presentes asombrados y temerosos ante el poder de Jesús sobre el mal. Los dos hombres, antes esclavos de su tormento, quedaron libres. Sus rostros, antes desfigurados por el dolor, ahora reflejaban paz y gratitud. Recuperaron su dignidad y pudieron volver a la vida en comunidad, restaurados por el encuentro con Jesús, quien les devolvió la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, la reacción de los habitantes fue inesperada. Al ver el milagro y la pérdida de los cerdos, se llenaron de temor y preocupación por sus bienes materiales. En vez de alegrarse por la liberación de sus vecinos, le pidieron a Jesús que se marchara de su territorio. Incapaces de comprender la magnitud del milagro, prefirieron aferrarse a su seguridad material y a lo conocido, antes que abrirse al misterio y la transformación que Jesús ofrecía. El miedo a perder lo que tenían fue más fuerte que la alegría por la liberación de los oprimidos. Esta reacción revela una verdad profunda. Muchas veces, el miedo al cambio y a la presencia transformadora de Dios nos impide recibir sus bendiciones. Nos cuesta dejar atrás nuestras seguridades, aunque sean limitadas, por temor a lo desconocido. Así, preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, aunque nos cause sufrimiento, antes que permitir que Jesús actúe en nuestra vida y nos libere. La historia nos invita a abrir el corazón y confiar en el poder sanador de Cristo, que siempre busca restaurar y dar vida nueva. Los gadarenos rechazaron a Jesús por miedo a perder su estabilidad, aunque él había devuelto la vida a dos hombres.
El poder de Dios desestabiliza nuestras rutinas y nos enfrenta a nuestra fragilidad. Muchas veces, también nosotros preferimos la comodidad de nuestros cerdos a la libertad que Cristo ofrece. Nos asusta lo que Jesús pueda pedirnos si le dejamos entrar. Reconocer este miedo es el primer paso para abrirnos a la sanación. Solo así podremos dejar que Jesús transforme lo que más tememos cambiar. Jesús no fuerza su presencia, respeta nuestra libertad y espera ser invitado. Nos ofrece liberación y vida, pero depende de nosotros abrirle la puerta. Hoy, si reconocemos que hemos preferido nuestras seguridades a su presencia, pidámosle perdón. Digamos, Señor, no te vayas, quédate conmigo, entra y sana mi vida. Esta oración sencilla puede cambiarlo todo. Que el Espíritu Santo nos ayude a confiar y a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Amén.